La vida no se trata de vivir por vivir, sino de encontrar un propósito en cada acción. El camino de la sabiduría es un proceso continuo, un arte que transforma la forma en que percibimos el mundo y nos conduce hacia una existencia más plena y significativa. A través de reflexiones profundas y prácticas diarias, podemos cultivar una mente clara, tomar decisiones más conscientes y enfrentar las adversidades con fortaleza. El propósito no es algo que se encuentra, es algo que se construye día tras día, con cada decisión y con cada paso que damos hacia adelante. Este es el momento de tomar las riendas de tu vida y avanzar hacia lo que realmente importa, dejando atrás lo que no sirve. Si buscas encontrar el camino hacia una vida con sentido y dirección, este video es para ti. Déjame contarte una historia. Andrés siempre tuvo todo lo que muchos consideran el ideal: una carrera exitosa, una familia amorosa y estatus social. Pero a pesar de todo, se sentía vacío. Vivía como si estuviera siguiendo un camino preestablecido sin saber realmente lo que estaba buscando. Su día a día se convirtió en una rutina mecánica, donde los momentos de satisfacción eran fugaces y las preguntas sobre el sentido de la vida solo aumentaban. Fue en una tarde cualquiera, mientras caminaba sin rumbo por el parque, cuando se encontró con un anciano que parecía tener toda la calma del mundo. El viejo, con una mirada profunda, le dijo: «La vida no se trata de tener más, se trata de ser más». Esas palabras, simples pero profundas, pararon a Andrés en seco. Nunca lo había pensado. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Más logros, más reconocimiento o algo más profundo, algo que realmente lo llenara? A partir de ese momento, Andrés comenzó a cuestionar sus prioridades. Se dio cuenta de que la búsqueda constante de más no lo estaba llevando a ninguna parte. Decidió cambiar. Empezó a enfocarse en lo que realmente importaba, lo que podía ofrecer al mundo, cómo podía vivir de manera más auténtica. Dejó de ser prisionero de las expectativas ajenas y comenzó a vivir con un propósito claro. Hoy, Andrés ya no se mide por lo que tiene, sino por el impacto que genera. Aprendió que la verdadera sabiduría está en vivir con intención, en cada gesto, en cada decisión. Detente un segundo antes de continuar. Dite a ti mismo: a partir de hoy, doy lo mejor de mí en todo momento. Comenta: ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. El vacío del éxito. Cuando tenerlo todo no es suficiente. Muchos persiguen el éxito pensando que traerá plenitud, pero ¿por qué quienes lo alcanzan siguen sintiéndose vacíos? La verdadera satisfacción no está en lo externo, sino en algo mucho más profundo. El éxito, cuando es entendido solo como acumulación de riqueza, reconocimiento o poder, puede convertirse en una trampa vacía. Marco Aurelio advirtió: «Pocas cosas se necesitan para una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar». Y es ahí donde muchos fracasan. Buscan afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Imagina a un hombre que ha conseguido todo lo que alguna vez soñó: prestigio, fortuna y la admiración de los demás. Sin embargo, en la soledad de su hogar, siente un vacío inquebrantable. Esto sucede porque ha confundido la validación externa con el verdadero propósito. El estoicismo enseña que la eudaimonía, una vida buena y plena, no proviene de logros materiales, sino de la virtud y la autodisciplina. Un ejemplo clásico es el de Séneca, quien, a pesar de su inmensa fortuna, vivía con la convicción de que la riqueza no definía su felicidad. Practicaba la pobreza voluntaria, durmiendo en suelos duros y comiendo lo mínimo, para recordar que el lujo es un accesorio, no una necesidad. Porque al final, ¿de qué sirve conquistar el mundo si no puedes gobernarte a ti mismo? El problema no es el éxito en sí,
sino la creencia de que al alcanzarlo encontraremos satisfacción duradera. La mente humana se acostumbra a lo que tiene y siempre anhela más. El verdadero sabio comprende que la tranquilidad no está en lo que posees, sino en cómo lo interpretas. Entonces, la pregunta clave no es cuánto tienes, sino quién eres sin todo eso. ¿Tu felicidad desaparecería si perdieras tu estatus? Sí, la respuesta es sí. Quizá no has construido una vida plena, sino una ilusión. 2. Las decisiones invisibles que están moldeando tu destino. Cada día tomas decisiones que parecen insignificantes, pero en conjunto determinan la dirección de tu vida. ¿Estás eligiendo de manera consciente o simplemente dejando que todo fluya sin control? Cada día tomas cientos de decisiones sin siquiera notarlo. Desde cómo respondes a un comentario desagradable hasta si postergas una tarea importante. Pequeñas elecciones que por sí solas parecen inofensivas, pero que, al acumularse, construyen el destino que habitas. Epicteto lo expresó con claridad. Cada hábito y capacidad se refuerza con las acciones correspondientes. Lo que repites define quién eres. Imagina a dos personas enfrentando la misma situación, un trabajo que no les motiva. Una decide seguir ahí, esperando que las cosas cambien. La otra, sin garantías, empieza a construir una nueva oportunidad. En el corto plazo, parece que ninguna diferencia existe, pero con el tiempo, sus caminos serán opuestos. Uno se lamentará por no haber hecho nada. El otro, por difícil que haya sido, sabrá que tomó el control de su vida. El estoicismo nos enseña que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos asegurarnos de que cada acción nos acerque a la persona que queremos ser. No es un cambio inmediato ni grandioso, sino una acumulación de pequeñas decisiones conscientes. Decidir madrugar en vez de posponer la alarma, escuchar en vez de reaccionar con ira, actuar con disciplina en vez de dejarnos llevar por la comodidad. No son los grandes eventos los que moldean tu destino, sino lo que haces cuando nadie está mirando. Porque lo que haces en lo pequeño, lo harás en lo grande. Así que pregúntate, ¿las decisiones que tomas hoy están construyendo la vida que realmente quieres o simplemente te están manteniendo en la misma rutina? La mente es el centro de tu poder. Cada decisión te acerca a tu mejor versión o te aleja de ella. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla? Escribe tu respuesta y comienza el cambio. 3. El peso de las expectativas, liberarte o seguir prisionero. Vivir bajo lo que otros esperan de ti es una jaula dorada. La pregunta es, ¿estás construyendo tu propio camino o solo cumpliendo un guión escrito por alguien más? Liberarte del sintosum, peso de las expectativas, es como quitarte una mochila llena de piedras que ni siquiera elegiste cargar. Desde pequeños nos dicen cómo debemos ser, qué estudiar, a quién agradar, qué considerar éxito. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir más para los demás que para nosotros mismos. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para no decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces has sentido que aunque lo logres todo, algo dentro de ti sigue vacío? El problema es que esa jaula dorada en la que vives parece cómoda. Te da la aprobación de los demás, el reconocimiento, la seguridad de no ser señalado. Pero, ¿a qué costo? Cada vez que dices sí cuando querías decir no, cada vez que sigues un camino que no te llena, te alejas más de lo que realmente eres. La ironía es que muchos de los que te imponen expectativas tampoco son felices, solo siguen repitiendo lo que a ellos les dijeron. Los estoicos hablaban de la importancia de vivir conforme a nuestra propia naturaleza, no a la de los demás. Epicteto decía que no puedes controlar la opinión ajena, pero sí decidir si vas a ser su prisionero.
Pregúntate, si no tuvieras miedo al juicio, ¿qué harías diferente hoy? ¿Cómo se vería tu vida si las expectativas de otros no tuvieran poder sobre ti? El primer paso es simple pero no fácil: cuestionar. Cuestiona cada regla, cada deber impuesto. ¿Esto es mío o alguien más me lo puso en la cabeza? A veces, romper cadenas significa decepcionar a algunos, pero la única decepción que realmente importa es la que sientes contigo mismo. ¿Vas a seguir interpretando un papel en un guión que no escribiste o vas a tomar el control de tu historia? 4. Propósito versus placer. La batalla que define tu vida. El placer inmediato es tentador, pero solo el propósito deja huella. ¿Vives buscando satisfacción momentánea o construyendo algo que realmente importe? Hubo una época en mi vida en 1900 la que cada día terminaba con la misma sensación de vacío. No era tristeza ni desesperación, pero sí un eco constante de insatisfacción. Durante años perseguí el placer inmediato: salidas, entretenimiento superficial, compras impulsivas. Creía que eso era disfrutar la vida. Cada vez que algo me inquietaba, me distraía con lo primero que me ofrecía un alivio rápido. Pero esa felicidad era como arena entre los dedos. Se esfumaba en minutos y al final del día la sensación de estar perdiendo el tiempo volvía con más fuerza. El punto de quiebre llegó cuando me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo sin dirección. Me pregunté: si sigo así, ¿qué quedará de mí en 10 años? ¿Qué habré construido? ¿En qué habré crecido? La respuesta me golpeó como un relámpago: nada. Todo lo que hacía era consumo sin creación, distracción sin evolución. Fue entonces cuando entendí la diferencia entre placer y propósito. El placer es fácil, accesible y fugaz. Un video tras otro, un dulce tras otro, una compra tras otra. Pero el propósito es lo que te da un norte. Es lo que hace que, al final del día, en lugar de sentir que perdiste el tiempo, sientas que avanzaste. Decidí hacer un cambio radical. Empecé a poner el propósito por encima del placer. No significaba eliminar la diversión, sino priorizar lo que realmente importaba. Me fijé en metas concretas, me discipliné para perseguirlas, rechacé distracciones vacías y con el tiempo, lo que antes parecía sacrificio se convirtió en satisfacción. Cada esfuerzo, cada pequeño avance me llenaba más que cualquier placer efímero. Hoy sé que la verdadera elección no es entre felicidad o sacrificio, es entre una felicidad instantánea y vacía o una felicidad profunda y duradera, entre apagar el fuego del momento o encender una llama que ilumine tu vida. Como decía Séneca, no nos falta valor para emprender ciertas cosas porque sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas. 5. Lo que hoy toleras define lo que serás mañana. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, le das forma a un futuro lleno de conformismo. Cada vez que toleras algo que va en contra de tu bienestar, le das permiso para quedarse. Y lo que hoy parece una pequeña concesión, mañana se convierte en una cadena difícil de romper. Séneca lo advirtió con claridad: mientras toleres una ofensa, parecerá que la mereces. Porque lo que permites hoy no solo define tu presente, sino que moldea la persona en la que te convertirás. Imagina a alguien que en el trabajo deja pasar comentarios irrespetuosos. Al principio le incomodan, pero no dice nada para evitar problemas. Con el tiempo, esa actitud se normaliza y cuando finalmente decide protestar, ya es demasiado tarde. Nadie lo toma en serio. O piensa en quien se conforma con una relación sin respeto, esperando que un día las cosas mejoren, sin darse cuenta de que cada día de silencio refuerza la idea de que su valor es negociable.
El estoicismo nos enseña que debemos ser firmes con nuestros principios, no desde la arrogancia, sino desde la claridad de quiénes somos y qué merecemos. Epicteto decía: no expliques tu filosofía, vívela. No se trata de exigir respeto con palabras, sino de demostrarlo con acciones, alejándote de lo que no suma, imponiendo límites sin miedo y recordando que cada concesión refuerza un hábito. Si hoy toleras la mediocridad en tu vida, mañana será la norma. Pero si decides exigir más de ti mismo y de los demás, construirás un futuro en el que la excelencia no es una excepción, sino el estándar, porque el mundo te tratará según lo que tú permitas. 6. El engaño del tiempo, la falsa sensación de tenerlo asegurado. Creemos que siempre habrá otra oportunidad, otro día, otro momento, hasta que nos damos cuenta de que no. Hubo un tiempo en mi vida en el que postergaba todo. Creía que siempre habría un después. Después aprenderé eso que quiero. Después llamaré a esa persona. Después me esforzaré más. Vivía con la ilusión de que el tiempo era infinito, que siempre habría otro día, otro momento, otra oportunidad. Hasta que un día, el después desapareció. Recuerdo claramente aquella llamada que nunca hice. Un amigo cercano con quien había perdido contacto me escribió: hablemos pronto, te extraño. Le respondí con un sí, pronto hablamos, pero nunca marqué su número. Siempre había algo más urgente que atender. Días después me llegó la noticia: un accidente, se había ido para siempre. Y con él, la oportunidad de una última conversación. Ese día entendí algo que había ignorado toda mi vida: el tiempo no espera. No da segundas oportunidades, no te avisa cuándo será la última vez. Vivimos como si fuéramos a estar aquí en para siempre, pero cada día que pasa es un día menos. Séneca lo dejó claro: mientras postergamos, la vida pasa. Y es cierto. ¿Cuántas veces nos distraemos con trivialidades, postergamos lo esencial, creemos que habrá un mejor momento? Pero la verdad es que nunca hay un momento perfecto, solo el ahora. Desde entonces cambié mi forma de vivir. Dejé de asumir que habría otra oportunidad y empecé a actuar. Llamé a quienes quería llamar, aprendí lo que quería aprender, hice lo que postergaba. No todo salió perfecto, pero al menos no me quedé con el remordimiento de no haberlo intentado. La gran trampa de la vida es hacernos creer que tenemos tiempo, pero el tiempo no se posee, solo se usa o se pierde. ¿Cuánto más vas a esperar? La mente se entrena con acciones, no con palabras. ¿Qué cambio implementarás hoy para hacerla más fuerte? Escribe tu respuesta y toma las riendas de tu crecimiento. Y 7. Silencio y claridad. El arte de escuchar la verdad dentro de ti. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Todos tienen algo que decir. Todos creen tener la verdad absoluta. Pero, ¿cuántas veces te has detenido a escuchar tu propia voz? Pitágoras decía: el silencio es un amigo que nunca traiciona. Y sin embargo, parece que huimos de él como si fuera un enemigo. Nos aferramos a distracciones, opiniones ajenas y llenamos cada segundo con estímulos, porque en el fondo tememos lo que encontraremos en la calma. Zenón de Sitio nos dejó una lección poderosa. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar, el doble de lo que hablamos. Pero en la era del ruido parece que hemos invertido esta proporción. Nos enseñaron a opinar, a argumentar, a defender posturas, pero nadie nos enseñó a callar y simplemente escuchar. Y no hablo solo de escuchar a los demás, sino de algo aún más difícil: escucharnos a nosotros mismos. La claridad no surge en medio del caos. Piensa en un lago. Si agitas el agua, no puedes ver el fondo, pero si dejas que la superficie se calme, todo se vuelve nítido.
Así funciona la mente. Mientras sigas atrapado en el ruido externo, jamás verás con claridad lo que realmente necesitas, lo que realmente eres. Muchos huyen del silencio porque ahí no hay máscaras. No puedes esconderte detrás de opiniones ajenas. No puedes distraerte con lo que los demás piensan de ti. Es solo tu verdad, cruda y sin adornos, y es ahí donde encuentras las respuestas que tanto buscas. ¿Por qué crees que los grandes filósofos y sabios de la historia valoraban tanto la introspección? No es casualidad. Haz la prueba. Un momento sin música, sin pantallas, sin buscar respuestas afuera. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Estoy siguiendo mi propio camino o simplemente reacciono al ruido de los demás? Al principio puede ser incómodo, pero si tienes el valor de escuchar, descubrirás algo poderoso. Tu verdad siempre estuvo ahí, solo necesitabas el silencio para verla. 8. El miedo al cambio, la mayor trampa del autoengaño. No es la falta de oportunidades lo que te frena, sino el miedo a salir de lo conocido. El miedo al cambio es la prisión más peligrosa porque no tiene barrotes visibles. Nos hace creer que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad solo estamos evitando el miedo a lo desconocido. Epicteto lo explicó con brutal claridad. Lo que temes sufrir es exactamente donde debes trabajar tu crecimiento. No es la falta de oportunidades lo que nos mantiene atrapados, sino la historia que nos contamos sobre lo que pasará si nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort. Imagina a alguien que se siente infeliz en su trabajo, pero lleva años diciéndose que no es tan malo o que las cosas podrían ser peores, o a quien soporta una relación que no le llena, convencido de que estar solo sería aún peor. Estas personas no están decidiendo desde la lógica, sino desde el miedo. Se han contado tantas veces la misma mentira que han llegado a creerla, que moverse es arriesgado, que el cambio trae sufrimiento, que lo desconocido es más peligroso que lo familiar. Pero los estoicos sabían que nada es más peligroso que el autoengaño. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio, nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos sobre él. Negarnos al cambio no nos protege, solo nos convierte en esclavos de una vida que no nos satisface. El problema es que la mente prefiere la incomodidad conocida antes que el desafío de lo nuevo. La rutina se vuelve una jaula con barrotes de excusas. No es el momento, no estoy preparado, y si fallo. El miedo no es una señal para detenernos, sino una brújula que apunta hacia lo que realmente importa. El cambio no es el enemigo es la historia que te cuentas. Para evitarlo, no te preguntas si puedes cambiar, sino si tienes el coraje de enfrentar la verdad. Si sigues esperando el momento perfecto, te despertarás un día y descubrirás que nunca llegó. Entonces, la pregunta real es: ¿seguirás siendo prisionero de tu miedo o te atreverás a romperlo? 9. Las pequeñas muertes diarias, cuando traicionarte se vuelve costumbre, cada vez que ignoras tu intuición, que te conformas, que dices sí cuando querías decir no, muere una parte de ti. Cada vez que traicionas tu esencia, algo dentro de ti se apaga. No sucede de golpe, sino en pequeñas muertes diarias, cuando aceptas lo inaceptable, cuando te silencias por miedo, cuando te conformas con menos de lo que sabes que mereces. Séneca lo advirtió con precisión: prefiero molestar con la verdad que complacer con la adulación. Y sin embargo, ¿cuántas veces eliges lo contrario, sacrificando tu autenticidad para encajar, para evitar conflictos, para no decepcionar? Piensa en todas las veces que has dicho sí cuando querías gritar no, cuando aceptaste una falta de respeto solo para no discutir, cuando dejaste pasar una oportunidad por miedo a fracasar.
No es un gran acto de traición lo que te rompe, sino la acumulación de pequeñas renuncias, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que ves. Jesús enseñó con claridad: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Y perder el alma no siempre es algo dramático. A veces es un proceso lento y silencioso. Cada vez que ignoras tu intuición, que te conformas, que eliges la comodidad sobre la verdad, muere una parte de ti. Y lo más peligroso es que te acostumbras. El estoicismo nos enseña que la vida solo tiene sentido cuando se vive con integridad. No se trata de ser perfecto, sino de ser fiel a lo que crees, aunque eso implique incomodar, perder o empezar de nuevo. Porque al final, la pregunta no es cuánto más puedes seguir traicionándote sin consecuencias. La pregunta real es: ¿vas a seguir muriendo un poco cada día o vas a empezar a vivir de verdad? En 10, el poder de la intención. Cuando cada acción tiene significado. No es hacer más, sino hacer con propósito. No se trata de llenar tu agenda, sino de darle sentido a cada momento. No es suficiente hacer lo que se debe hacer. Lo importante es hacerlo con intención. Aristóteles. Vivimos en un mundo donde parece que la productividad lo es todo. La gente corre de un lado a otro, llenando sus días con tareas, reuniones, compromisos. Pero, ¿realmente estamos avanzando o solo estamos ocupados? Hacer más no es el objetivo. El objetivo es hacer con propósito. No se trata de acumular momentos, sino de darle sentido a cada uno. Cuando actúas sin intención, terminas en piloto automático, repitiendo el mismo ciclo sin cuestionar hacia dónde te lleva. Pero si cada acción tiene un propósito claro, incluso los momentos más pequeños se transforman. Aristóteles lo decía claro: el propósito de la vida es encontrar algo por lo que vivir y hacerlo con todo tu ser. Cada decisión, cada movimiento, tiene el poder de acercarte a esa meta o alejarte. La clave está en la conciencia de lo que haces. Piensa en la diferencia entre hacer una tarea por obligación y hacerla con intención. Una está llena de vacío, una rutina sin alma. La otra tiene significado, cada paso tiene dirección, cada gesto tiene un propósito. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué haces lo que haces? Si cada acción fuera realizada con la misma energía y claridad de propósito que pones en tus sueños más grandes, ¿qué tan diferente sería tu vida? No se trata de llenar tu agenda con más cosas, sino de llenar tu vida con más sentido. De nada sirve correr si no sabes a dónde vas. Si cada acción tiene un propósito, tu vida no será solo una secuencia de eventos, sino un viaje lleno de significado. La verdadera productividad nace de la intención. Cuando cada acción tiene un porqué, cada paso cuenta. ¿Estás listo para dar ese primer paso con propósito? 11. El valor de perder. Las derrotas que más enseñan. Cada pérdida trae una lección que la victoria jamás podría ofrecerte. El valor de perder es uno de los grandes secretos que muchos evitan ver. Vivimos en una sociedad que celebra las victorias, los logros, las metas alcanzadas, pero rara vez hablamos de las derrotas y lo que realmente nos enseñan. Séneca, con su sabiduría estoica, nos dice: las dificultades son la medicina de la mente. Y es que a veces son las derrotas las que nos curan de nuestra arrogancia, de nuestra falta de perspectiva, de nuestra tendencia a creer que todo nos pertenece. Cuando pierdes, el dolor te enseña. Cuando fracasas, el mundo te obliga a mirar hacia adentro. Porque las derrotas, aunque duelan, nunca son en vano si eliges aprender de ellas. Imagina que fallas en un proyecto importante o en una relación que pensabas que sería para siempre. La pérdida puede sentirse como el fin del mundo,
Pero es en esos momentos, cuando el suelo parece desmoronarse bajo tus pies, que puedes encontrar las lecciones más profundas: la resiliencia, el autoconocimiento, la paciencia. Jesús también nos dejó una enseñanza profunda en cuanto a la humildad frente a la derrota. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. La derrota nos recuerda nuestra fragilidad y nos obliga a volver a empezar, pero desde una perspectiva más sabia, más madura. Nos enseña a reconocer que la vida no siempre es un camino recto, que no siempre podemos controlar los resultados. Y lo más importante, nos prepara para ser más fuertes, más humildes y más agradecidos cuando finalmente la victoria llegue. El estoicismo nos invita a ver el fracaso no como un final, sino como una oportunidad para aprender y crecer, porque la derrota te da algo que la victoria jamás podrá ofrecer: una enseñanza real. Si puedes cambiar tu perspectiva sobre la pérdida y verla como una lección, entonces nunca más temerás al fracaso. ¿Estás dispuesto a abrazar esas lecciones o sigues huyendo de la única fuente de crecimiento real? Tu mente se vuelve más fuerte con cada paso que das. ¿Qué harás hoy para mejorarla? Escribe tu compromiso y toma control de tu transformación. 12. El espejismo del reconocimiento, cuando el aplauso se vuelve una jaula. Si vives para la aprobación de otros, serás esclavo de su juicio. El verdadero propósito nunca necesita validación externa. El aplauso suena dulce, ¿verdad? Esa sensación de ser visto, de que el mundo te está observando, de que tus esfuerzos finalmente son reconocidos. Pero hay un peligro oculto en esa búsqueda constante de aprobación externa. En vez de ser una fuente de motivación, puede convertirse en una trampa, en una jaula dorada que te limita. La constante necesidad de validación externa es como un espejismo en el desierto. Siempre está ahí, a la distancia, siempre buscando más, pero nunca llena por completo el vacío que sientes. Cuando vives para la aprobación de los demás, te conviertes en esclavo de su juicio. La forma en que te ven, lo que esperan de ti, las expectativas que te imponen, todo eso se vuelve un peso que arrastras constantemente. Piensa en las veces que tomaste decisiones solo para no decepcionar a alguien más. En las veces que elegiste un camino porque pensaste que eso era lo que los demás esperaban. En ese momento te conviertes en prisionero de sus expectativas. La libertad que creías tener desaparece, y lo único que queda es la lucha constante por cumplir con lo que otros consideran correcto. El problema no está en recibir aplausos o reconocimiento. El problema surge cuando basas tu identidad y tu propósito en esos aplausos. Porque cuando tu valor depende de lo que los demás piensan de ti, siempre estarás buscando más. Es un ciclo interminable. Más likes, más comentarios positivos, más reconocimiento. Pero al final, ¿qué te queda? Una sensación de vacío. Porque la validación externa nunca llena realmente lo que está dentro de ti. Por más que consigas el aplauso, ese vacío persiste, porque no estás validando lo que eres desde adentro. El verdadero propósito no necesita validación externa. Si lo que haces está alineado con tu esencia y tu ser, entonces no hay necesidad de que alguien más te dé su aprobación. El propósito genuino no depende de los demás. No necesita de ese aplauso efímero que se desvanece tan rápido como llega. Si tus acciones están guiadas por lo que realmente crees, si te mueves hacia metas que resuenan profundamente contigo, entonces, aunque nadie te aplauda, sabrás que estás en el camino correcto. Cuando te permites vivir con este propósito interno, el reconocimiento externo deja de tener poder sobre ti. Te conviertes en tu propio juez, tu propio seguidor. No necesitas que otros validen lo que haces, porque tú ya sabes que lo que estás haciendo tiene significado.
Esa es la verdadera libertad. No depender de los aplausos, sino encontrar satisfacción en saber que tus decisiones, tus esfuerzos y tu camino están alineados con lo que eres, sin importar lo que otros piensen. Es fácil caer en la trampa del aplauso, especialmente en estos tiempos donde las redes sociales amplifican nuestra necesidad de ser vistos y reconocidos. Cada like, cada comentario, cada mención parece ser una pequeña dosis de validación. Pero cuando haces de eso el centro de tu vida, te olvidas de lo más importante, tu propia verdad. Dejas de escuchar lo que realmente importa, lo que está dentro de ti, y empiezas a vivir para cumplir con los estándares de otros. No permitas que la ilusión del reconocimiento te atrape. El verdadero poder radica en la autenticidad, en saber quién eres y por qué haces lo que haces, sin esperar nada a cambio. El aplauso, si llega, es solo un eco del impacto que dejas en el mundo, pero no debe ser lo que te impulse a seguir adelante. Haz lo que haces porque lo crees, porque te llena, porque está alineado con tu propósito. Y, aunque el aplauso no llegue, sabrás que lo que estás haciendo tiene un valor que no necesita ser validado por nadie más. U13. La paradoja de la felicidad. Entre más la persigues, más se aleja. La felicidad no es un destino, sino un estado que nace del propósito. La paradoja de la felicidad radica en que cuanto más la buscas, más se aleja. Vivimos en un mundo que nos enseña a perseguirla como si fuera un premio a alcanzar, una meta fija, algo que solo aparece al cumplir ciertas condiciones, tener éxito, ser admirado, poseer bienes materiales. Pero lo cierto es que cuanto más te enfocas en obtenerla desde lo externo, más la alejas de ti. Marco Aurelio, con su profundo entendimiento de la vida, nos dejó una reflexión que resuena con fuerza. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La felicidad no es algo que se encuentra en un lugar lejano o en un momento futuro. No es el resultado de obtener todo lo que deseas o de acumular riquezas, fama o poder. La verdadera felicidad nace de un propósito, claro, de un sentido profundo que trasciende lo superficial. Es un estado interior, una paz que proviene de la aceptación de uno mismo y de las circunstancias. Cuando pones tu felicidad en las manos de lo que está fuera de ti, te conviertes en un esclavo de las expectativas ajenas y de los altibajos del mundo. El estoicismo, en su esencia, enseña que la felicidad no está atada a lo que poseemos, sino a lo que somos y cómo interpretamos lo que nos sucede. El bienestar interior depende de cómo elegimos responder a las adversidades, de cómo gestionamos nuestra mente y nuestras emociones. Y si seguimos buscando la felicidad fuera de nosotros mismos, seremos como un perro persiguiendo su propia cola, siempre corriendo, pero sin alcanzar lo que deseamos. La verdadera libertad llega cuando entendemos que la felicidad no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, de vivir alineados con nuestros valores y de encontrar paz en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Así como Marco Aurelio escribió, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. En ese sentido, la clave para la felicidad no está en lo que puedas obtener, sino en cómo eliges ser. No busques la felicidad en el mañana, encuéntrala en el ahora, en la forma en que vives tu vida con propósito, aceptación y gratitud. 14. La sabiduría de soltar. Dejar ir no es perder, es ganar libertad. Aferrarse a lo que ya no suma solo retrasa tu crecimiento. Aferrarse a lo que ya no sirve es como cargar una mochila pesada llena de piedras invisibles. Al principio, no. Te das cuenta del peso que llevas, pero con el tiempo, cada paso se vuelve más lento, más difícil.
¿Por qué seguimos cargando cosas que nos agobian? A veces tenemos miedo de soltar, de dejar ir lo que ya no nos beneficia. Creemos que al soltar perdemos algo valioso, pero la realidad es otra. Dejar ir no es perder, es ganar libertad, es liberar espacio para lo nuevo, para lo que realmente importa, para lo que puede transformarnos. La sabiduría de soltar es algo que aprendemos con el tiempo, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Nos aferramos a relaciones tóxicas, a trabajos que nos agotan, a recuerdos que ya no tienen propósito. Creemos que todo eso nos define, que todo eso forma parte de nuestra identidad. Pero la verdad es que, al aferrarnos a esas cargas, estamos retrasando nuestro crecimiento. Nos convertimos en prisioneros del pasado, sin permitir que el futuro se despliegue ante nosotros. Cada vez que te aferras a algo que ya no suma, te pierdes la oportunidad de avanzar. Te quedas estancado en lo que fue, mientras el presente y el futuro pasan de largo. El miedo a soltar es el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre de lo que podría ser. Pero al liberarte de esas cargas, abres espacio para el crecimiento, para nuevas experiencias, para nuevas posibilidades. Dejas de cargar con lo que ya no te sirve y empiezas a caminar más ligero, más libre, más enfocado en lo que realmente te importa. Piensa en todo lo que sigues llevando, quizás un antiguo resentimiento, un miedo que te paraliza, una relación que te drena, o una creencia limitante que te impide avanzar. ¿Qué cargas innecesarias sigues cargando? ¿Qué cosas del pasado estás sosteniendo con fuerza, sin darte cuenta de que te están impidiendo ser quien realmente eres y alcanzar lo que mereces? La libertad está en soltar. No se trata de abandonar lo que te da valor o lo que te ayuda a crecer, sino de liberarte de lo que te frena, de lo que te pesa sin razón. El verdadero crecimiento llega cuando te permites dejar ir lo que ya no te sirve, cuando te haces espacio para lo nuevo. Porque solo cuando te liberas de lo innecesario, puedes realmente avanzar hacia lo que te espera. 15. El arte de vivir sin arrepentimientos. Actuar hoy como si no hubiera un mañana. La peor sensación es mirar atrás y darte cuenta de que nunca viviste como realmente querías. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto hoy? Recuerdo un momento de mi vida en el que estaba atrapado en la rutina, viviendo como un espectador más que como el protagonista de mi propia historia. Cada día era una repetición del anterior, como si estuviera esperando que algo mágico sucediera, que algún día las cosas cambiaran por sí solas. Estaba tan enfocado en el futuro, en el cuándo y el algún día, que olvidé lo más importante, vivir el ahora. Esa sensación de perder el tiempo me golpeó de lleno cuando me encontré mirando al pasado y me di cuenta de lo que había dejado de hacer. ¿Por qué no tomé esa oportunidad? ¿Por qué no me arriesgué? ¿Por qué no luché por lo que realmente quería? La peor sensación no es fracasar, sino vivir con la angustia de nunca haber intentado ser quien quería ser. Es como un cuadro, sin terminar, con trazos inconclusos. Al final, la vida no se mide por lo que te prometiste hacer algún día, sino por lo que hiciste hoy. Por eso, cada vez que me siento tentado a procrastinar o a postergar algo importante, recuerdo que no tengo garantizado el mañana. Y si todo se acaba ahora, ¿quién voy a ser en ese último día? ¿El que vivió con pasión, que luchó por sus sueños, que se enfrentó al miedo, o el que dejó todo para mañana? Séneca lo dijo perfectamente. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y la verdad es que esa frase tiene un poder tremendo. Cada vez que decides quedarte en la zona de confort, cada vez que dejas para después algo que sabes que realmente importa, estás desperdiciando el tiempo que jamás podrás recuperar. Hoy me esfuerzo por vivir sin arrepentimientos.
No significa que todo salga perfecto, ni que no cometa errores, pero al menos me esfuerzo por vivir auténticamente, por hacer lo que realmente quiero hacer. La clave no está en esperar el momento perfecto, porque ese momento no existe. La verdadera magia está en vivir ahora, en actuar hoy como si no hubiera un mañana. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir esperando o vas a comenzar a vivir de verdad? Porque el mañana es incierto, pero el ahora es todo lo que tenemos. ¿Te quedaste hasta el final? Comenta, esto es solo el comienzo de mi transformación. Al final, el camino hacia la sabiduría no se trata de acumular conocimiento, sino de vivir con propósito, de alinearnos con lo que realmente importa y de actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. La verdadera sabiduría radica en ser conscientes de nuestras decisiones diarias, en aprender de cada experiencia y en usar esos aprendizajes para mejorar constantemente. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Estás caminando hacia tu propósito o simplemente dejando que la vida te lleve sin dirección? El arte de vivir con propósito es algo que podemos construir día a día, no con grandes logros, sino con pequeñas acciones que reflejan lo que somos y lo que valoramos. Si este video te ha hecho reflexionar, te invito a que dejes tu comentario abajo. ¿Cuál es tu propósito en este momento de tu vida? Y si quieres seguir profundizando en estos temas, te invito a ver 2 videos que creo te pueden interesar.